Santo Cristo de la Universidad, ten misericordia de nosotros. Señora de la presentación, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros. Vamos a asientos. Bienvenidos a los hermanos invitados. El sentido de esta charla es comenzar el curso 2021-2022 un poco donde debíamos haber comenzado el 19-20, porque en diciembre del 19 es cuando esta hermandad cumplió sus 30 años. Y entonces en el 20 íbamos a hacer alguna cosa así, pero evidentemente con el confinamiento no fue posible. De modo que nos quedaba pendiente esta sesión, que es un recuerdo íntimo para los hermanos que quieran compartirlo, de las experiencias que han tenido, pues, como si dijéramos 3 generaciones de hermanos. Generaciones con respecto a la hermandad, al margen de la edad. Porque claro, está nuestro hermano Miguel Rodríguez Pantoja, que estuvo desde la fundación apoyando a la hermandad desde la universidad, desde su cargo de vicerrector, el tiempo del rector Amador Jover Moyano, y él siguió muy de cerca la creación de la hermandad. Y ha vivido pues hasta hace 4 días como hermano mayor, o sea que es el que mejor puede hacer una historia desde la Junta de Gobierno. Luego nuestro hermano Juan Carlos, pues en fin, ha sido la vida de la hermandad durante muchos años y espero que siga muchos más, porque ha estado integrado en la Junta de Gobierno y sobre todo él fue el estudiante que, siendo alumno mío, pues lo animamos y se animó y me animó él a reunir a una serie de compañeros de curso, entre los que estaba nuestro capataz, nada menos, y medio cuerpo capataz. Y verdaderamente fue la gente joven en aquel momento que echó a andar esto. Eran los tiempos benditos pues de la idea del Santo Cristo y de la consecución del Santo Cristo. Y luego el Santo Cristo ha ido atrayendo a nuevos hermanos. Este es el caso de Cristina, también doctora ingeniero agrónomo, que está ligada a la Junta de Andalucía, ¿verdad? En la Alameda del Obispo, ¿no? En el IFAPA, y que una persona pues que viene de ciencias, curiosamente, porque esto parece que había nacido en letras, ¿no? No, nació en Derecho la hermandad, pero bueno, y como letras estaba con Derecho entonces, pues allí se formó el núcleo. Pero luego ha ido atrayendo universitarios de todos los ambientes, como en este caso Cristina. Y Cristina pues ha llegado a la hermandad por amor a la imagen, porque le llaman nuestros titulares, ¿no? Y eso es otra experiencia nueva de la que se tiene que nutrir la hermandad en gran medida. Y entonces, pues es una hermana más joven en la hermandad, pero yo creo que tenemos las 3 edades y yo creo que quedará muy bien. Yo le agradezco como hermano mayor su trabajo, su presencia y el trabajo de preparar esto, y sobre todo Cristina, que ha sido un escopetazo porque iba a actuar otro hermano de parecido tipo, bueno, lo mismo, que ha venido porque le llamaban las imágenes y la hermandad, ya vista la hermandad de la calle, que era Daniel, el Luque, pero tenía un curso que tenía que hacer con horas limitadas y termina a las 10. Pues a lo mejor llega al final, pero espero que hayamos terminado antes. Muy bien. No, y si no, es que hay ambiente. Pero, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los 3 y nada, que aprendamos mucho, que es lo importante, os recordemos. Yo, con vuestro permiso, me voy a quitar la máscara porque además así me entenderéis mejor. La idea de esta mesa redonda en cuanto a sus realizaciones, primero voy a leer un folio donde están los puntos más importantes de la historia de la hermandad. Creo que hay que marcar lo que ahora podamos decir, aunque sean vivencias, hemos dicho 30 años. Y en 30 años han pasado muchísimas cosas.
Entonces, he procurado hacer el mínimo resumen posible, que si alguien lo pide, se puede colgar en la página, porque es, vamos, yo es que lo he vivido todo, además, o sea, que es verdad que en este caso puedo hablar en primera persona. Y luego puede intervenir, incluso mientras yo leo esto, quien quiera. Esto es una mesa redonda, pero redonda quiere decir así, porque así no es redonda. De modo que cualquiera que tenga algo que decir, que preguntar, que comentar, que lo haga, por favor, sin ningún tipo de problema, ¿no? Estamos entre hermanos. Y luego daré la palabra primero a Cristina, después a Juan Carlos, y ya cerraré yo por lo que buenamente pueda. De modo que, sin más preámbulos, aquí tengo, ya os digo, la historia azarosa de la hermandad. Fue creada el 19 de diciembre de 1989 y se llamaba Piadosa y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de las Almas, María Santísima del Perdón y Santo Tomás de Aquino. En enero de 1990 es confirmado como hermano mayor Francisco Javier Beltrán Guzmán por el obispo entonces don José Antonio Infante Florido. Y ya se establece la sede canónica en la iglesia de San Pedro de Alcántara, que estaba enfrente de la entonces Facultad de Filosofía y Letras, pero también donde estaba el Colegio de Derecho, ¿no? Donde, el Colegio Universitario de Derecho, donde radicaba fundamentalmente el núcleo básico de la hermandad. El 9 de junio, ese año entramos como el equipo electoral de Amador Jovaina, al que ha hecho alusión Alberto. El 9 de junio se bendijo ya la imagen titular de Nuestra Señora de la Presentación, realizada por Miguel Ángel González Jurado. Evidentemente, ese fue el primer granito de nuestra hermandad, tener, digamos, alguien físico a quien rezar. En diciembre, por eso tampoco lo de las fechas es muy fijo, se aprobaron los primeros estatutos ad experimentum, es decir, estatutos que eran simplemente de prueba. Ad experimentum, los latinistas ya sabemos qué significa de prueba. Y ya ahí se cambió el título. Entonces se llamaba Real, Piadosa y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía Universitaria de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Almas, Nuestra Señora de la Presentación y Santo Tomás de Aquino. Es verdad que en aquella época se tendía a eso, ¿no? A recargar mucho los títulos de las hermandades. Ahora también, pero vamos, ahora hay con lo cual al final uno es la bofetada. Por ejemplo, vamos, es la primera que se me ha ocurrido. Bueno, la primera gran dificultad terrible fue el fallecimiento de nuestro hermano Francisco Javier Beltrán Guzmán en el año 1993. Y además fue en un accidente de tráfico, o sea, fue un corte drástico en la historia de la hermandad. Al cabo de un año aproximadamente, en 1994, se creó una comisión gestora presidida por Fernando Sevilla. Y en el corto mandato de este hermano mayor se bendijo el estandarte, que es un estandarte digno de verse y de mantenerse. En un par de años se marchó a Navarra, ¿no? Fernando Sevilla, y entonces se creó una nueva comisión gestora que fue presidida por Manuel Vilches Morales. Y aquí tenemos otra gran dificultad. Se volvieron a renovar, digamos así, los estatutos, todavía de experimento, pero el entonces señor obispo don Francisco Javier Martínez Hernández lo dejó encima de la mesa. Sí. En un par de años marchó Manuel Vilches y ahí desapareció del mapa, por lo menos del mapa cofrade de la hermandad.
no se volvió a saber más de ella en 2 o 3 años. A principios del 2000, recuerdo que me llamó nuestro hermano Alberto Villar y me dijo: mira, la hermandad existe en el papel, pero no se sabe de ella. Incluso parece ser que el escultor, ¿no?, tenía en su taller la imagen de la Virgen, que la había llevado a una exposición y no sabía a quién devolverse. Hasta ese punto. Fijaos lo que los vaivenes que puede sufrir en unos años una hermandad. Entonces, decidimos echarnos adelante, cabíamos en una mesa, en un velador. Los hermanos que entonces estábamos tratando de levantar aquello. Se hicieron unas nuevas reglas, como Hermandad del Santo Cristo de la Universidad, Nuestra Señora de Presentación y Santo Tomás de Aquino, es decir, la entidad con el nombre que tiene ahora y que esperemos que se mantenga per secula seculorum, y tuvieron la mala idea de nombrar hermano mayor. Bien, ahí pasaron unos años complicaditos, bueno, pues lo normal de una hermandad que además ya lucha en unas circunstancias totalmente distintas, no solo fuera de la universidad, sino incluso dentro de la universidad. Luego, si queréis, insisto sobre esto. La primera grandísima noticia fue en noviembre del año 2007, en Guadalupe, donde don Juan José Asenjo Peregrina, el obispo entonces, después de haber estado con nosotros sentados también tomando café, nos dijo que iba a constituir, a elegir canónicamente la hermandad. Lo anunció en la misa del día siguiente y lo cumplió. Concretamente tengo aquí la fecha, ¿no? El día 27 de noviembre del 2006. Ese es un hito importantísimo, un día jubiloso en la hermandad, porque por fin un obispo tomaba como cosa suya que Córdoba fuese la única ciudad universitaria andaluza que no dejara de ser la última universidad andaluza que no tenía una hermandad universitaria. Así las cosas, al año siguiente, el Jueves de Pasión del 2007, salimos por primera vez en estación de penitencia por el barrio de la Judería con Nuestra Señora en Andas el primer año. Al año siguiente ya se le hizo el paso y salió haciendo más o menos el mismo recorrido, pero ya con el paso cuyo capataz afortunadamente sigue con nosotros. El otro gran hito reciente fue el año 2010, el día 10 del 3 del 10, llegó a San Pedro Alcántara la imagen del Santo Cristo de la Universidad, tallada por Manuel Mellar. Y el día 13 fue bendecida por don Juan José Asenjo Peregrina, que ya era arzobispo de Sevilla, pero que todavía era administrador apostólico de Córdoba. Fue el último acto oficial de don Juan José, por el que yo siempre pido que se rece, porque el pobre está pasando mal. Ese Jueves de Pasión fue la última estación de penitencia por la imagen de Nuestra Señora y se realizó a la iglesia de Santa Victoria. Al año siguiente, el Jueves de Pasión todavía, pero ya con las imágenes del Santo Cristo y Nuestra Señora, hicimos estación de penitencia a la parroquia de la hermandad, que es el sagrario de la catedral. Al año siguiente vino otro palo. El día, tengo aquí la fecha, del 14 de marzo, el obispo actual, don Demetrio Fernández González, decretó la salida de la hermandad de la iglesia de San Pedro de Alcántara. Fijaos, 14 de marzo. Se barruntaba que eso podía pasar, pero no teníamos idea de que iba a ser de una forma tan perentoria. Faltaban 15 días para la Semana Santa. En 15 días se organizó
una frenética carrera por buscar quién nos podría acoger, porque no era fácil. Al final, gracias a don Fernando Conde, recabamos esta iglesia. Y ese día, ese jueves de pasión, el 29 de marzo, se realizó una estación de penitencia singular, porque partimos de San Pedro de Alcántara, hicimos la estación de penitencia en el Sagrario de la Catedral y acabamos el Viernes de Dolores en esta iglesia, de donde por ahora afortunadamente no nos hemos movido. Al año siguiente fue la última estación de penitencia fuera de Semana Santa, desde la iglesia del Juramento, o sea, desde aquí ya a la parroquia del Sagrario. Seguimos manteniendo la parroquia del Sagrario porque todavía en principio estábamos dentro de la feligresía de la parroquia del Sagrario. Hasta que al año siguiente ya, en 2014, fue la primera estación de penitencia. Fijaos que hace 7 años. El martes santo. Otro palo fue el 2017, cuando dejamos de ser yo lo diré, a pertenecer a la iglesia del Sagrario, porque el párroco nos mandó una carta pidiéndonos que desalojáramos de otra mañana la casa en Manda. Con lo cual la cosa fue un poco traumática, porque allí teníamos una sede que nos permitía cierta vida social que desde entonces hemos perdido. Finalmente, en el 2018, el último hito, me tuve que marchar por razones obvias de hermano mayor y ahora mismo está la hermandad en manos de Alberto Villar, que ojalá siga así mucho tiempo. Esto es, a muy grandes rasgos, la breve y azarosa historia de la hermandad. A partir de ahora, el que quiera hablar, que hable, que quiera preguntar, que pregunte, que quiera comentar, que comente, pero por si nadie se atrevía, no se puede hacer. Cristina, tu turno. Muy bien, muchas gracias. Me ha gustado mucho el repaso, porque bueno, yo mucho no sabía, la verdad. Bueno, pues yo llego a esta hermandad de manera providencial. Y como dice Alberto, pues vamos, yo nunca había tenido relación con el mundo cofrade en cuanto a pertenecer a hermandades. Sí pertenezco a una hermandad, pero que decidí empezar a salir haciendo estación de penitencia cuando mis hijos pequeños empezaron a salir. Y dije, oye, pues una cosa que yo no he hecho nunca, voy a empezar a salir. Bueno, mi vivencia era buena. A mí me gustaba mucho la Semana Santa, conocí todos los pasos, me iban a sacar y a meter pasos por todos lados. Y entre medias tomando una cervecita. O sea, que hemos vivido mucho la Semana Santa, pero realmente yo no había vivido el mundo cofrade desde dentro, vamos, de pertenecer a una hermandad. Bueno, y recuerdo, la primera vez que yo oí, os voy a contar un poco cómo entra en mi vida la hermandad. Pues yo la primera vez que recuerdo haberla oído hablar de ella fue precisamente un jueves de pasión, se llama previo, ¿no? Que siempre se hace el Vía Crucis en el Colegio de la Salle, donde mi hijo estudiaba. Y recuerdo que me encontré con alguien, ay, que me voy ya corriendo, que no sé qué, digo, ¿dónde vas? Pues mira, voy a ir a ver a Cristo en la universidad. Ay, ese Cristo, bueno, un Cristo impresionante, me explica, bueno, pues ya está, la primera vez que lo oigo. Resulta que después una compañera en el trabajo, pues tenía un póster del Cristo allí, vamos, yo no sabía cuál era, yo entré y lo vi, y dije, Dios mío, ¿y este Cristo? Dice, el Cristo de la universidad. Digo, mira que tengo ganas de verlo, porque ya he oído varias veces, bueno, pues que es muy bonito, que impresiona mucho, que es muy real, pero no había tenido oportunidad. Y la primera vez que me encuentro luego además no tenía la oportunidad tampoco, como tenían los niños pequeños, de escaparme los jueves a verlo, ¿no? Y teníamos que ir al Vía Crucis del Cuerpo.
Entonces, bueno, pues, ¿cómo me encuentro yo a la universitaria? Pues, el primer año que salí de procesión, ya que sale, yo muy contenta de ir a la universitaria. Nosotros siempre vamos callejeando con los niños bocadillos en la mochila, pues como todos, ¿no? Y recuerdo perfectamente la primera vez que yo me encuentro en la estación de penitencia, o sea, lo que es el recorrido penitencial, que saliendo de, o sea, la procesión bajaba la calle de Fidela y yo salía por la calle que viene de la Esclava. Entonces por ahí pasaba. No sé si ahora pasa, porque ya no me acuerdo del revés, pero por ahí pasaba. Y entonces yo llegué y lo primero que vi fue los nazarenos. Y fue un impacto. Fue un impacto porque, claro, nunca había visto algo así. Me transmitieron mucha, pues eso, mucha interioridad, mucha sobriedad, mucho estar en lo que había que estar, ¿no? Porque es una estación de penitencia. Claro, nosotros en Córdoba tampoco estamos acostumbrados a muchas procesiones de silencio, solo está el Vía Crucis y el Cristo de Ánima, porque, y bueno, pues quizá en el Vía Crucis se respeta más porque va por las callejitas, pero en el Cristo de Ánima muchas veces, al pasar por aquí, es más nervioso este barrio, pues más ruido, ¿no? Pero aún así, bueno, solo el impacto de ver los nazarenos diferentes a mí me llamó muchísimo la atención. Y entonces de repente, pues, me dijeron, el Cristo pasado, viene la Virgen. Entonces yo giré y vi a la Virgen y recuerdo perfectamente que me impresionó. Me impresionó por el puñal que llevaba en la mano. Entonces, enseguida, pues claro, yo había oído el Cristo de la universidad, yo no sabía cuál era la Virgen ni cómo se llamaba ni nada. Y enseguida me vino y a ti una espada que traspasa el alma, me vino eso. Y pensé, digo, eso es la profecía de Simeón. Ya está, me vino eso y ya está, pero me impresionó, me pareció súper bonita. Yo siempre he sido muy de Cristo, muy de Cristo. Las vírgenes, pues, digamos que en mi recorrido incluso de fe, pues el encuentro con la Virgen ha sido posterior, ¿no? Y bueno, que digamos que me ha coloreado todo mucho, porque la Virgen te muestra a Cristo desde unas perspectivas que si no, no eres capaz de verlo con esa finura, ¿no? Que ella lo mira y que ella te da esa mirada. Y entonces, pues, me enamoró la Virgen, porque la vi preciosa. Bueno, y entonces fui a buscar al Cristo y, bueno, pues, yo vi al Cristo y me impresionó muchísimo. Pero yo me fui a casa casi más impresionado por la Virgen que por el Cristo. Y nada, eso fue en 2014 y yo no me hago nada hasta el 2017, pues, por providencia, porque a mí, yo tengo clarísimo que a mí me han buscado los titulares, porque, pues nada, un día yo trabajo en investigación, ahora estoy sacando las oposiciones para la plaza fija, pero entonces yo no la tengo todavía, Dios quiere, estoy en el último examen ya, a ver si Dios quiere que ya tenga la plaza fija, pero bueno, que sea lo que quiera. Pero entonces, claro, en investigación trabajamos mucho, vosotros lo sabéis, en proyectos, y si los proyectos se acaban y todavía no han llegado al siguiente proyecto, pues unos meses los pasan en paro. Entonces, bueno, pues estaba parada y digo, pues voy a ir a San Rafael. Nosotros en mi casa, curiosamente, somos muy de San Rafael. Mi abuelo había sido de la hermandad, mi padre había sido de la hermandad y yo San Rafael era como, vamos, en mi casa lo primero que entró en San Rafael. Y digo, pues voy a ir a ver a San Rafael. Y me vine a misa aquí. Y entonces, estando esperando que viniera el sacerdote, porque tardó la misa a las 11 y tardaba en venir, y digo, me acordé, se me encendió la bombilla y dije, alguien me ha dicho que está aquí el Cristo, de la universitaria. Empecé a buscarlo y llegué a la capilla. Claro, yo lo primero fue acercarme a la Virgen. Pues estuve rezando a la Virgen. Como yo digo, de esos momentos de encuentro, ¿no? Porque pues había mucho silencio, la luz muy tenue, se filtraba por la ventana pues una luz preciosa. La Virgen es hermosa, es hermosísima.
Y bueno, pues había personas rezando al Cristo, pues yo me puse a rezar a la Virgen. Y cuando se fueron, pues yo me arrodillé ante el Cristo. Y fue la primera vez que yo tuve, pues, digamos, ese contacto íntimo con la imagen, ¿no? Porque en la calle lo había visto, pero... Y yo no sé cuánto tiempo pasó, la verdad, pero fue de estas veces que el Señor te concede una oración profunda y de encuentro, ¿no? Y entonces pues pude como experimentar y vivir, o sea, sentir muy de cerca cuánto Dios nos ha llamado a través de su Hijo, ¿no? Porque, bueno, pues la imagen habla por sí misma y luego a mí me llama muchísimo la atención pues todo lo que hay en la imagen, ¿no? Todo lo que desprende pues ella, ¿no? En cuanto a pues ese abandono tan impresionante que tiene caído como diciendo, pues me he entregado totalmente a la voluntad de mi Padre. Luego esa humildad, ese despojo, ¿no? tan grande que hizo nuestro Señor. Y pues un montón de cosas que me movieron muchísimo. Entonces, bueno, pues yo salí de allí, estuve en la Eucaristía, una Eucaristía preciosa, y yo llegué a mi casa y dije, yo no tengo que hacer esta hermandad. Bueno, pues lo pongo en oración. Y ya lo determinante fue, un día fui a la Perpetua y estando allí rezando, pues ante la custodia, soy consciente de lo que sabemos de teoría como llevarlo a un plano más profundo, sino pues darme cuenta de que esa entrega que yo veía en mi Cristo, bueno, en nuestro Cristo, pues esa entrega se estaba dando cada día en la Eucaristía y no somos conscientes de lo que se nos está dando. Pues todo lo que yo veía en nuestro Jesús crucificado, pues todo eso se nos da en la Eucaristía cada día. La entrega, o sea, el amor se derrama cada día, cada día. Y pues no somos capaces de valorarlo. Curiosamente, no lo vaya a creer, era ese día un 28 de enero. Y entonces yo cogí el oficio de lectura y es Santo Tomás de Aquino. Yo no sabía que la hermandad se llamaba Santo Tomás de Aquino. Pero leyendo la segunda lectura del oficio, leí en la cruz es el ejemplo de todas las virtudes, o algo así, no me sé exactamente. Un texto precioso como que me viene a contar el texto todo lo que yo de alguna manera había visto o me había traído del Cristo. Entonces pues ya digo, mira, yo tengo que ir a ser mi hermana de esta hermandad. Cuando llegué, pues me di cuenta que la hermandad se llamaba Santo Cristo de la Universidad, María Santísima de la Presentación y Santo Tomás de Aquino. Entonces yo dije, bueno, pues claramente el Señor me queda aquí. No sabemos por qué, pero claramente esto es una providencia del cielo. Y bueno, pues la experiencia después fue curioso después también saber que el día de la fiesta de Reina, el día del Corpus Christi, con toda lógica, porque realmente pues eso es lo que el Señor, la entrega del Señor que se está realizando cada día en la Eucaristía. Y luego, yo cuando al principio de la presentación dije, ya entendí como el global de la hermandad, no entender que Nuestra Señora de la Presentación fue en el momento en el que la profecía de Simeón la hace corredentora con Cristo, ¿no? Entonces, en su corazón sintió los mismos dolores, las mismas azotes y todo lo que tiene nuestro Cristo lo lleva ella en el corazón. Entonces, esto me lleva pues, como ya os digo, no solo bueno, es curioso que se llame Cristo por la alma primero, ¿no? Porque pues realmente ellos representan fenomenal, o para mí representan de una manera muy clara todo lo que es la redención y la salvación de Dios a los hombres. Y la unión tan increíble de Jesús y María juntos en esa redención.
Y bueno, la experiencia de salir la primera vez, bueno, yo suelo escribir algunas cositas y siempre recojo lo que un poco pues, me llama la atención, ¿no? me mueve. Y recuerdo perfectamente lo que tú has comentado, la casa de hermandad de allí del Sagrario. Yo fui allí a probarme la túnica. Y fue una sensación como cuando yo me cubrí, fue una sensación como decir, que después en la estación de penitencia se hizo como muchísimo más fuerte, que fue como experimentar que realmente ahí estás tú solo, o sea, es como si estuvieras, aunque estás tapado, es como si estuvieras desnudo ante Dios. Y que ahí no hay engaño, ahí te encuentras, la estación de penitencia es un momento de encuentro fuerte y que tú estás acompañando pues, en esa pasión a Cristo y a su Madre y también nos corresponde a nosotros ser también corredentores. Entonces, ofrecer esa estación de penitencia y esa oración por los hermanos, pues a mí fue una experiencia muy bonita. Cuando yo llegué aquí, a ti te recuerdo perfectamente por eso, cuando llegué aquí, ese día también me sorprendí porque yo me llamo Alcántara de apellido. Y ahora llego y veo la cruz Alcántara. Y ahora resulta que yo soy muy de Teresita de Lisieux y ahora Teresita de Lisieux está en el paso de Cristo. Y yo digo, bueno, es que esto es... Más señales no puedo. Esto ya. Total, que cuando ya llegué de aquí, fue una estación preciosa, pues de mucha oración hacia los hermanos y de un saber que pues, ser consciente de cuánto nos ama Dios, Y cuando llegué, pues recuerdo que ya nos destapamos y yo empecé a llorar, a ver las imágenes yo empecé a llorar. Y entonces te acercaste tú y me preguntaste algo así como emocionante, ¿verdad? Y entonces te dije, es la primera vez que entiendo lo que es el amor a los titulares. Yo había salido antes en otras hermandades, pero digo, es la primera vez que entiendo lo que significa el amor a los titulares. Y bueno, la verdad que creo que en nuestra hermandad me encanta su autoridad, me encanta su expresión de fe en la calle, aunque nos critiquen mucho las cosas como son. Porque a mí me pregunta todo el mundo, ¿pero cómo se ha ocurrido esta confesionario? Pues pregúntaselo arriba, yo sé. Entonces, pues todo ella me gusta y sobre todo lo que creo que tenemos en nuestros titulares. Tal representación tan cercana del amor de Dios, de lo que es la entrega por amor a los hombres, pero no, o sea, por cada uno de nosotros, que merece la pena de verdad, pues estar ante ellos, porque nos van a enseñar a amar de verdad. Y bueno, y para eso, pues, yo lo que siempre digo, no olvidarnos que esa imagen está en la Eucaristía, y que creo que todo cofrade tiene que ir de la imagen a Cristo vivo en la Eucaristía, y más nosotros, mucho más nosotros, que nuestro Cristo lo que representa la entrega total. Así que, bueno, pues esa es mi experiencia y yo, pues ya está, es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que yo siento lo mismo. Aunque no soy capaz de decirlo igual que tú. Juan Carlos. Bueno, pues nada, se queda uno con el corazón encogido, la verdad, con tu testimonio, pero muy bonito. Es muy difícil condensar lo que yo viví en esta casa en unos minutos en este rato, porque han sido muchos años y espero que lo sigan siendo. Y he compartido con muchos, bueno, prácticamente con todos vosotros, cosas muy íntimas y cosas muy bonitas. Yo quiero empezar dándole las gracias profundamente a
a don Alberto Villar como hermano mayor de la hermandad, bueno, pues que se haya acordado de mí, este humilde cofrade, para contar mis vivencias, que bien, él las conoce perfectamente, Enrique las conoce, María Teresa las conoce, y yo creo que prácticamente todos conocéis lo que aquí se vive y lo que aquí se reza, ¿no? Que eso es muy importante, esa comunicación con las imágenes, ¿no? Que muchas veces la superficialidad de las cofradías eso lo aparta, ¿no? Y esa es la búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, mi mayor agradecimiento por ello, ¿no? Mi primer contacto con la hermandad universitaria es de 1994. La verdad que empieza uno a recordar cuando don Miguel ha estado leyendo este esquema que marca muy bien los pasos que ha tenido la historia de la hermandad. Yo me estaba acordando, en 1994 cuando se nombra a Fernando Sevilla. Aquella tarde de otoño estaba yo con Álvaro Doctor, a la sazón hermano mayor del Santo Sepulcro, en aquella época, y bueno, pues de repente me dice, vamos a pasarnos por San Pedro de Alcántara. Claro, él sabría que ahí había movimiento en ese momento. Efectivamente, se estaban preparando más o menos los cultos a la Virgen. Entonces quiero recordar que sí se hacía un triduo y luego la función, pero bueno, en cualquier caso eran los cultos. De hecho la Virgen ya estaba abajo, ¿no? Y en ese sentido comunico contigo totalmente, es decir, a mí me tocó el corazón la Virgen. Cuando yo la vi más de cerca, yo no la había visto nunca. Conocía de la existencia de la hermandad universitaria, por cuestión de cofradía, pero yo no había visto la imagen de cerca hasta ese momento, ¿no? Y sinceramente la verdad que la imagen me tocó el corazón. Pero bueno, aquello quedó ahí. De ahí saltaríamos al año siguiente, estoy yo al frente de la estación de penitencia del Santo Sepulcro, como diputado mayor de gobierno. Y entonces me toca recibir, ya me lo habían avisado, a los hermanos que formaban entonces la Junta de Gobierno con el estandarte porque procesionaban o figuraban de alguna manera en el cortejo del Santo Sepulcro. Ahí conozco el estandarte, magnífico que ha referido don Miguel, que verdaderamente desde el punto de vista artístico es una joya. Bueno, pues los recibo, ellos venían con su hábito penitencial de aquel momento y demás, y bueno, pues nos saludamos y poco más. Y es verdad que ahí se abre, a partir de ese momento se abre un paréntesis largo, pues tan largo como hasta el 2006, desde 1995 al 2006. Yo ya estaba estudiando Historia del Arte, con ellos que son los que nos han dado clase, a Enrique, a mí, a muchos otros. Y bueno, por otras cuestiones de otra cofradía yo estoy haciendo una publicación. Y bueno, pues yo pensé rápidamente en don Alberto para que la dirigiera de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista porque no era tesis en aquel momento, pero bueno, que tuviera aquello un aval fuerte porque yo escribo, pero no me había enfrentado a una obra de ese calibre nunca, ¿no? Yo voy a su despacho, en fin, le presento un proyecto y él me dice que sí, que bueno, que me va a ayudar con su humildad, como siempre, intentará ayudar. Digo, por Dios, si usted no me ayuda, ¿quién me va a ayudar? Y bueno, él muy gustosamente, claro que me ayudó muchísimo. Y en esas sesiones de trabajo, en su despacho, pues hablábamos, yo le preguntaba fundamentalmente que pues yo ya sabía que él estaba dentro del nuevo organigrama que tenía la cofradía. Y yo le preguntaba abiertamente, le decía, ¿y usted cómo va la hermandad? ¿Cómo está funcionando? ¿No? Bueno, y él me explicaba pues, lo que se estaba haciendo, que había pasado un paréntesis, se ha contado, se ha desvelado lo del tema de la Virgen y eso es cierto. La Virgen va a Espartina a una exposición de la que yo creo que no piden ni permiso, porque estas cosas, una imagen sagrada y bendecida, es que hay que pedir un permiso al vicario especial, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. La cuestión es que desde esa exposición la Virgen no vuelve a la iglesia, va al taller del escultor que la elaboró. Bueno, y ahí es donde participa, que yo creo que es de justicia nombrarlo, Francisco Mellado, del Santo Sepulcro, donde él pone en antecedente a don Alberto de cómo está la situación. De esa manera, rápidamente don Alberto toma la rienda y ahí ya enlazamos con la nueva etapa, porque la verdad que estaba todo perdido. De momento las personas habían desaparecido. En la vicaría parece que habían depositado la poca documentación que había en ese momento y poco más. Y entonces, en esa nueva etapa que arranca en 2000, saltamos al 2006 cuando yo me incorporo,
Fundamentalmente porque yo también lo interpreto como una señal, un poco como tú. Es decir, yo ya había visto a la Virgen de alguna manera me había tocado el corazón. Y yo miraba fotos, yo leía los artículos que se escribían, seguía la prensa. A la iglesia no vine, lo reconozco, fundamentalmente porque siempre estaba cerrada, que eso es otro de los problemas que hemos ido arrastrando históricamente, ¿no? Y había mucha gente que esta imagen la desconocía. Empezamos a hablar de la Virgen. Entonces, yo decido incorporarme con mi familia. Mi esposa se hace hermana, yo me hago hermano. Pero antes de eso, tenemos una reunión que no se me puede olvidar la fecha. Un 9 de mayo de 2006, 9 de mayo, la hermandad se aprueba en octubre, 9 de mayo, unos meses antes, yo hablo con Enrique, compartíamos aula en la Facultad de Filosofía y Letras. Hablo con Javier López, con Enrique, con Pedro Domínguez, con una serie de personas que afortunadamente siguen en activo en la cofradía, y les digo lo que hay en relación a la hermandad universitaria. Bueno, pues que habría que refianzarla, habría que trabajar por ella, estando en el ámbito universitario que estamos, de emociones aparte, ¿no? Y bueno, pues hablo con don Alberto y bueno, pues queríamos tener una toma de contacto con, en este caso, don Miguel, que era en aquel momento el hermano mayor, pues para transmitirle fundamentalmente nuestro apoyo y nuestro deseo de incorporarnos para trabajar. Y así fue, tú te acordarás perfectamente de aquella reunión en el Caballo Rojo, en la cafetería del Caballo Rojo, ya con calor. A partir de ahí, efectivamente, limpiamos la capilla, en fin, empezamos a trabajar de la mano de la Junta de Gobierno. Así nos vamos a octubre de 2006, aquella peregrinación a Guadalupe, presidida por don Juan José Asenjo, y ahí sí me vaya a permitir que cuente una anécdota que la he contado muchas veces. Don Alberto ya sabe lo que voy a contar, porque fue pues muy graciosa, ¿no? Entre otras cosas. Estábamos en aquella sacristía, no sé si conocéis el monasterio, muchos sí. El monasterio de Guadalupe es una maravilla, y la sacristía lo es también, es una joyita, están allí todos los zurbaranes puestos. Total, que yo aquí en una esquina con Javi López, que también actuamos de acólitos, fijaros, en una pontifical con el obispo Asenjo, que para la liturgia es exquisito, ¿no? Lo siguiente. Y yo estaba allí en un rincón, el último rincón, que yo estaba lleno de curas. Imaginaros que minutos antes de una pontifical, presidida menos que por el obispo de Córdoba. Y yo estaba allí en la esquina perdido con Javi López allí revistiéndonos como podíamos. Y veo que empieza a avanzar don Juan José Asenjo, en perpendicular. Y a mí me temblaba todo, imaginaros, porque yo entendí que venía para nosotros. Yo miraba a Javi y digo, yo creo que este hombre viene para acá. Claro que vino para acá, y tanto que vino para acá. Me hizo así un gesto de adelántese usted, y me dice en voz baja, eso sí, el hombre con una educación exquisita, yo tengo mucho cariño. Me dice textualmente, dice, no sea usted como los malos sacristanes y abróchese el cuello de la camisa. Es una pequeña anécdota, pero que nos hace entender el mismo que tiene don Juan José Asenjo por la liturgia, ¿no? Para que todo esté perfecto. Y bueno, de ahí, en esa homilía, que no se nos puede olvidar a los que asistimos, en esa homilía fue cuando él anunció la próxima, creo que vino a ser, esas sus palabras, elección canónica de la cofradía universitaria, de la hermandad universitaria. Bueno, que yo no cabíamos de gozo, imaginaos el viaje de vuelta, el autobús. Imaginaos, claro, que veníamos ya hechos cofradía. Y efectivamente, eso fue octubre, finales de octubre, y en noviembre del 27 firmó el decreto de elección canónica, después de muchos años, como ha dicho don Miguel, ad experimentum, ¿no? La hermandad es como que no terminaba de arrancar y ya pues arrancó por lo menos desde el punto de vista oficial, ¿no? Bueno, aquello ya fue un impulso gordo, el que de repente nos viéramos aprobados canónicamente, imaginaros lo que supuso para todos nosotros, ¿no? Era como el impulso o el refuerzo positivo que necesitábamos para un trabajo que ya veníamos realizando muchas personas, que también hay que nombrarlos que ya no están por desgracia, ¿no? Pero ha trabajado por la hermandad, ha trabajado muchísimas personas, muchísimos hermanos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ya, claro, el siguiente paso, los cofrades que además ya nos conocemos todos como somos, la salida penitencial. Hay que salir, don Alberto, hay que salir, y salimos, claro que salimos. En 2007, con una
yo lo recuerdo muy bonito, muy emocionante, muy íntimo y artísticamente muy bien. O sea, fuimos muy dignos. Se pidieron, por dar datos a lo mejor más técnicos, se pidieron las andas a la Hermandad de la Sagrada Cena, las de la Esperanza del Valle, se fue, y nos las cedieron muy gustosamente. Que por cierto, a todas esas gestiones íbamos siempre don Alberto y yo, a hablar con los hermanos mayores, con los talleres, con los artistas, con todos. Y efectivamente nos la prestaron, se dispuso, se hizo el proceso para esa salida ya, la peana que tiene actualmente la Virgen, preciosa, la hizo Juan Pérez, y bueno, pues así salimos vestidos de seglar, pero con toda la dignidad del mundo. Aquello también fue un impulso y además una bomba en Córdoba. Cuestión de tirar de hemeroteca y lo podréis comprobar vosotros, ¿no? Es decir, todo el mundo hablando muy bien de la dignidad, del recogimiento, de la austeridad. Desde el primer momento, don Alberto tenía claro que el aviso de la procesión tenía que estar a través de un muñidor, recogiendo la figura antigua de las personas que avisaban de las procesiones y de los entierros y demás, ¿no? Y es verdad, y eso sigue pasando a día de hoy, que además podéis vivirlo cada martes santo, es abrir la puerta y el primer tañido de campana del muñidor y se calla todo el mundo. Eso es impresionante, ¿eh? Es decir, cuando tú sales a la plaza de San Rafael o cuando salíamos a la plaza del Cardenal Salazar, que aquello era un hervidero de costas, de gente murmurando, ¿verdad? Y de repente se acalla todo el mundo, eso se coge el corazón. Y bueno, pues así... ¿Qué sentido tenía esa salida penitencial? Se lo dio don Alberto y a mí me parece precioso el gesto. Llevar a la Virgen a los conventos. Esa era la idea. La idea no era salir por salir. La idea era tener un fin, ¿no? Y el fin, además de hacer estación, cuando pudimos hacerlo en el interior de la catedral, pues era la visita, además, era la visita a los conventos de religiosas, que lo agradecía. Bueno, ya Salete, la capilla de Santa Victoria, nos daba unos abrazos allí. Es la que más lo agradecía, la religiosa del Colegio Santa Victoria, que además la Virgen, nos abrían la iglesia, el proceso, para que entrara la Virgen, porque el resto de comunidades lo que hacían era recibirla en la calle. Todas cantaban o hacían una ofrenda o rezaban. Todas hacían algo, pero las religiosas de Santa Victoria, las escolapias abrían aquellas para decir, la Virgen, ahí está su casa. Y a su casa entraba, efectivamente. Es que era mi colegio, otra señal. No me digas. Estudiamos de Esperanza del Valle de No me digas. Madre mía. O sea, ¿qué vamos? Vamos, lo tuyo era por vía directa. Clarísimo. Salimos unos años vestidos de seglar, pero había que seguir dando pasos. Había que seguir dando pasos porque verdaderamente la idea de la hermandad era incorporarnos en la Semana Santa. ¿Cuál fue el siguiente paso? La incorporación del hábito penitencial. Que allá donde, bueno, en algún sector, no creáis, hay mucha gente defensora de la hermandad. Lo que pasa es que parece que pesan más la crítica que la defensa, pero... Como siempre. Claro. Pero hay... y bueno, esta ciudad porque es así de pasiva, pero no hay que ver nada más que las colas que se forman los martes santos y los días previos para ver a los titulares. Si nos gustara no vendría nadie. Y ahí está la prueba. Entonces, el siguiente paso fue la incorporación del hábito. Bueno, hay que decir, ahora que te estoy viendo, la incorporación del capataz no hubo duda. Él es hermano de esta casa, eso a mí siempre me parecía muy importante. Estaba desde el primer momento colaborando y además tenía experiencia porque ya sacaba los pasos de la buena muerte. Entonces, bueno, fue una cuestión de que la Junta de Gobierno conociera su disponibilidad y se nombró como capataz y gracias a Dios y afortunadamente con un sello muy particular y muy sobrio sigue Enrique sacando nuestros pasos, que es una maravilla. Incorporamos el hábito y bueno, el hábito que en muchas ocasiones ha creado cierta controversia en la gente que no llega a entenderlo. Bueno, pues es un hábito alcantarino, como se sabía en el siglo XVI, es decir, no tiene más. Y además hay muestras de este tipo de hábitos no solo en Castilla, que la gente siempre dice una cofradía castellanizante, además, que el término ya raya un poco. No, en Aguilar de la Frontera. En Aguilar de la Frontera está este mismo. A lo mejor igual no porque la Muceta
universitarias no la llevan y nosotros sí, ¿no? Pero muy parecido, con una capucha y demás, ¿no? Entonces, no sé por qué esta exaltación por decir el hábito no es nuevo, no se ha inventado, y la figura del farol alude a las procesiones de viáticos, ¿no? Donde se lleva al Señor en último término. Bueno, la gente diría lo que dijera, pero que las calles estaban llenas. Nosotros que salíamos en ese momento, en Jueves de Pasión, las calles estaban absolutamente llenas y nos seguía una barbaridad de gente, y de gente cofrade. Que luego, cuando nos pasamos a Semana Santa, hubo quien nos echó mucho de menos. Pero claro, ¿qué pasa en Semana Santa? Ya la gente está más repartida. Si nos ven a nosotros, nos pueden ver a otras cofradías, y está el que sale también en su propia cofradía. En Jueves de Pasión no hay problema porque te ve todo el mundo. Y eso hubo muchísima gente que a mí personalmente me han dicho que espera, que os saliste del Jueves de Pasión, por lo bonita que es la hermandad y demás. Y de hecho lo siguen en ese recuerdo algunos. Luego vino la incorporación del Señor, como bien se ha dicho, ¿no? En lo que yo tuve el privilegio, que eso siempre lo agradezco, ¿no? De poder haber estado en alguna que otra visita mientras Juan Manuel Miñarro lo estaba tallando, ¿no? Y eso sí que cogía ya el corazón, verlo de cerca y verlo en ese proceso. Y verlo además en esa explicación científica. El Cristo, como bien ha dicho muchas veces Alberto, ya hay que explicarlo, y es verdad. Pero para que la gente sea consciente de lo que tenemos en Córdoba, hubo un detalle el día que salió del taller la imagen, que nos la trajimos para Córdoba. Usted se acordará perfectamente, estaba allí creo que era médico el hombre, de la Hermandad de la Soledad de Sevilla, que es una cofradía exquisita. Pues tú sabes lo que dijo, qué pena, pero además enrabietado el hombre, que esto se vaya para Córdoba. Sí, el hombre... Bueno, pues en ese ensimismamiento que muchos sevillanos tienen, decir, caramba, ¿cómo no se nos ha ocurrido antes esto aquí en Sevilla? Pues no se les ha ocurrido. Se le ocurrió a ellos aquí en Córdoba, ¿no? Y el Cristo vino para acá. Se consiguió, gracias a la gestión de ellos, que fuese don Juan José Asenjo. Además, de hecho, es que yo no sé si incluso tuvo que pedirle permiso ya, pero ya estaba nombrado en don Demetrio. Y él venía de Sevilla. No había tomado posesión. Pues por ahí vino al día siguiente o así. Sí, era una cosa in extremis. De hecho, él vino de Sevilla, expresamente a bendecirlo, y además lo anunció también el día de la bendición. Lo dijo en su homilía, que era el último acto oficial que hacía en Córdoba. Ella, a partir de ese momento, vendría como invitado y demás, ¿no? Y bueno, que por cierto, ahí entendí yo que los obispos, cuando no están en su diócesis, tienen que pedirle al ordinario del lugar permiso, aunque sea arzobispo, pero el que manda es el obispo y le tienen que pedir permiso. Ahí fue cuando aprendí yo aquello. Es que hay tantas cosas, tantos detalles. Bueno, miles. Se bendice la imagen y claro, pues el siguiente paso es incorporarla a la estación de penitencia. Es verdad que tardó algo más porque no era tan fácil. Había que ver dimensiones de puerta, dimensiones de paso, qué sistema de bajada, en fin, ahí había que estudiar ya muchas más cosas, ¿no? Por las dimensiones de la propia imagen. ¿Qué más puedo contar? Bueno, al final se acaba incorporando la imagen y hacemos esa procesión de traslado, que lo vivimos, no se nos olvida, que fue también muy digna. Salimos de San Pedro de Alcántara y entramos en San Rafael, que de eso además hay un vídeo. De eso hay un vídeo, que es precioso. Hay una película documental, digamos, de ese traslado que nos apartaba de alguna manera de la historia fundacional y nos acercaba, nos abría una nueva etapa, a fin de cuentas, una nueva etapa. Y bueno, pues se incorpora el Cristo, ensayos de costaleros. Él, bueno, pues tiene un mimo exquisito con las personas que sacan los pasos en esta cofradía, y no hay que ver nada más que el trabajo tan exquisito que hay desde ese punto de vista, ¿no? Preparaciones de las estaciones de penitencia, preparación de los enseres, preparación, es decir, esto es un batiburrillo, pero que eso no lo hace una persona, que eso aquí están las manos de muchas personas que veis y las que no veis. Ahora me estoy acordando de Pepe, que cosía las túnicas. Pepe Muñoz, que ya falleció por aquí. Exactamente, ¿no? Es decir, se ha colaborado, y siempre desde el cariño, desde la generosidad, y a mí me parece eso de las cosas más nobles que pueda haber, ¿no? Que las personas dediquen su tiempo, pues, a estar cerca del Señor y de la Virgen, en último término. Ya en la nueva etapa
en San Rafael, pues bueno, muchísimos recuerdos. Yo también me incorporo a la Junta de Gobierno como secretario y estoy, bueno, dejé de estarlo por, vamos a decir, casi fuerza mayor, porque hubo un problema en otra de mis cofradías y intervino la vicaría, y el vicario quería que yo estuviera en la gestora. Estuve en la gestora con mi mujer, que también entró en la gestora aquella, y después pues, el conciliario se empecinó en que allí no se iba nadie. Bueno, pues hubo problemas muy serios, muy feos, y total, que yo donde estoy de secretario es allí. Intento ayudar lo máximo posible, y voy a ir cortando porque si no yo tengo hilo a rato. Una hermandad que merece la pena conocer, una hermandad que merece la pena compartir con las personas que la forman, y lo digo de corazón, no lo digo porque también que ellos saben que yo hablo claro siempre, que no voy buscando nada. Y la jornada de formación, desde luego para aprovecharla, que eso es otra, los formadores que hemos tenido, pues desde jesuitas, el propio párroco del Sagrado, que es el deán de la catedral, muchas personas, en fin, muy doctas que nos han ilustrado en un montón de temáticas, ¿no? Y nada, que lo que hay que seguir es la hermandad, apoyándola y con testimonios como el tuyo. Es decir, no el que venga convencido. ¿Te parece poco? Bueno, yo, claro, si yo contara todas mis vivencias de esta hermandad, es mío, porque claro, yo la conozco desde que nació, no estaba allí cuando nació, pero es el único momento de esta hermandad en el que yo no estaba, porque nosotros entramos en el rectorado en el año 90, en abril creo que fue, y una de las primeras visitas que tuve fue la del hermano mayor para presentar, para implicar a la universidad, y en ese momento, dicho sea en honor de Amador Jover, el rectorado no puso jamás ninguna pega, se volcó por la hermandad, ayudó en todo lo que pudo, y mientras estuve yo hasta el año 98, la tónica fue de una colaboración institucional limpia, abierta, y una cosa, mi vicerrectorado era cultural, con lo cual había gente que decía que por qué se gastaba tantísimo dinero en cultura, pero jamás tuve ni en público ni en privado ninguna reticencia a que la universidad ayudara a la hermandad. Eso, dicho sea, en honor de aquel grupo, de hecho Amador se hizo hermano, me la iba a traer pero no me la ha traído. La hermandad empezó a hacer una pequeña, no sé si decir revista, un folleto, que se llamaba Gaudeamos, en el que, bueno, pues se escribió, incluso hay un escrito del rector, otro mío, pero bueno, el mío era lógico. Entonces, desde entonces yo he vivido en primera persona la confección del estandarte. Me acuerdo cuando llegó Javier con el boceto y la mano puesta, claro. Entonces, bien es cierto que había muy buena relación con Cajasur y, en fin, que la universidad intervino modestamente también en alguna cuestión económica, pero sobre todo era cuestión de gestión. O sea, no era lo mismo llegar a Cajasur, fulanito de una hermandad, a que fuera la universidad, ¿no? Y entonces pues hubo un contacto muy estrecho en ese sentido. En cuanto a la relación con la universidad, a partir de ahí empezó a degradarse y ahora está en un estatus un poco extraño, porque las autoridades actuales no tienen ninguna reserva, todo lo contrario, pero en cuanto hay la mínima alusión a la hermandad en la universidad, aparecen los críticos estos que dicen que la universidad es laica y toda esa historia, ¿no? Y por lo tanto es un tema un poco espinoso que hace que la hermandad no pueda quizá impactar como impactaba al principio entre los propios universitarios, ¿no?
Aparte de que Córdoba tiene ese grave problema, y es que la mayoría de los estudiantes que tienen algún sentido de hermandad, de cofrade, tienen ya su propia hermandad, y muchos de ellos son de pueblo, y tienen la hermandad de su pueblo. Y es muy difícil que hemos tenido muchos hermanos que al final se han acabado yendo porque son de Cabra, son de Pontegenil, son de Montilla, y tienen sus hermandades y no permanecen en la nuestra. Pero bueno, en lo personal, que es lo que yo creo que aquí nos convoca, la verdad es que desde dentro yo podría hacer una historia de lo que es un hermano mayor de largo recorrido, desgraciadamente han sido 18 años, Dios mío, cada vez que lo miro ha marcado prácticamente el 50% de mi vida universitaria, y más del 50%, mucho más, en mi vida universitaria en Córdoba. Yo llegué en el 86 y en el 2000 era hermano mayor, y hasta hoy, como quien dice, ¿no? Con lo cual, recuerdo, en fin, aparte de la emoción evidente, ¿no?, de ponerse delante de la Virgen, de verla aquí, no de lejos, ni en una foto, de darle vuelta al sentido del puñal, de las lágrimas, luego todo el proceso de elaboración, primero estudio, después elaboración del Cristo, que lo hemos visto progresar hasta que un día lo vimos enhiesto ya en nuestra iglesia, porque en el taller de Miñarro no se podía poner de pie con la cruz. O sea, la primera visión que yo tuve, y Alberto igual, ¿no?, del Santo Cristo fue ya en Córdoba, y eso fue un impacto, por lo menos para mí, que todavía se me ponen los vellos de punta cuando me acuerdo de aquel momento, ¿no?, de decir, madre mía, por fin lo tenemos aquí. Y una anécdota que es, bueno, dice mucho de cómo funciona esto, ¿no? Ese Cristo se pagó con una pequeña ayuda de Cajasur, y lo que pudieron aportar varios hermanos que en aquella época tenían bastante actividad de conferencias, libros de distinto tipo, y todo lo que se ingresaba, aparte del sueldo, de lo que uno pudiera dar, fue a pagar al Cristo. Y el Cristo, dicho sea también, ¿no?, la verdad, se pagó religiosamente, cumpliendo todos los plazos que el bueno de Miñarro, que no le hubiera importado levantar la mano en ese tema, pues nos puso, ¿no? O sea que eso sí que fue un ejemplo más de que eso también de la universidad, ¿no? O sea, si nos hubiéramos quitado del medio pues un grupo de personas que trataron de colaborar en eso, sabe Dios si hubiéramos llegado a ver esta realidad, ¿no? Porque claro, esta hermandad, yo siempre lo digo de broma, pero de verdad, tiene un presupuesto mileurista. Durante muchos años el presupuesto no llegaba ni siquiera a 1.000 euros al mes. O sea, y con eso hemos conseguido por lo menos mantenerla 30 años. Quizá también haya que hablar un poco de los malos momentos, porque eso es lo que fortalece. O sea, en esos momentos tú lo único que te queda es mirar al Cristo, mirar a la Virgen y pedirle fuerza. Yo recuerdo, por supuesto, el golpe grande, el fallecimiento del primer hermano mayor, pero digamos que ese no me afectó tan directamente porque, bueno, yo todavía mi vinculación era de puro hermano y de hablar con él en el rectorado y de, en fin, pero no era la intimidad que yo tuve con la hermandad a partir del año 2000. Pero, en fin, ha habido varios momentos muy duros. Y uno del que no me gusta hablar, pero creo que debéis conocer, fue la pelea con la agrupación de hermandades y cofradías que no entendió en un principio esta hermandad. Ni siquiera la agrupación de hermandades y cofradías. Yo pasé momentos terribles, reconozco que han sido de los momentos que peor he pasado en mi vida.
tratando de convencer a aquellos señores de que esta hermandad tenía que estar en la Semana Santa de Córdoba, no como ahí un elemento externo, sino integrado dentro de la agrupación y dentro de la Semana Santa de Córdoba con todas las de la ley. Dicho sea en honor a la verdad, el principal apoyo vino de las propias hermandades del Martes Santo, con las que salimos, que enmendaron la plana en más de una reunión a los propios representantes de la agrupación entonces. Y dijeron, no, miren ustedes, esto no tiene sentido, esta hermandad no tiene por qué no salir con nosotros y tal, y nos acogieron y todo desde entonces las relaciones son estupendas y por supuesto, gracias a Dios, esa situación se superó, ¿no? Pero ya os digo que yo he pasado momentos muy amargos en ese terreno. Como también los pasé, menos amargos, pero también duros, cuando empezaron a hablar de que nos iban a echar de aquella casa, que con tanto cariño tratamos siempre, donde además eso es que era perder no ya la casa en sí, sino un sitio donde poder hacer hermandad, que eso es muy importante, y más hoy. O sea, el no poder decir, vamos a vernos aquí en casa, hacer cualquier actividad, rezar, o a comer, o a cantar villancicos, o a poner un nacimiento. Eso fue un golpe tremendo, que además, bueno, nos vino muy de golpe, muy de inmediato, no fue tampoco, pues, se preguntaba, pero la verdad es que no pensábamos que podía llegar de esa manera. Entonces, fue un momento también en mi biografía cofrade duro, pero claro, se compensa viendo que eso, ¿quién daba un duro por esta hermandad, hablando en términos coloquiales, hace 10 años, hace 20 años? Es que era prácticamente una entelequia, y aquí estamos. Y yo realmente me he ido, como hermano mayor, entre otras cosas, porque es que ya no podía más, no físicamente, sino porque legalmente ya no podía seguir. Es que tampoco era eso, ¿no? O sea, una hermandad no puede ser una persona, ni dos, ni tres, lo ha dicho Juan Carlos y es la pura verdad. O somos todos, o se rompe la baraja, ¿no? Y entonces, pues, el momento de tener que dejarlo también fue amargo, ¿no? Porque realmente uno dice, ya no estoy, no sé, en primera fila, ¿no? Dando la cara en todos los frentes que haga falta. Ya uno tiene que pasar a un segundo plano, incluso físicamente, ¿no? Ya no puedo venir a montar el andamio porque las fuerzas no dan. Y me fui con la pena de no haber podido organizar, y eso es una cosa que tengo clavada, un grupo joven en condiciones. No había jóvenes, había muy pocos. No se podía hacer un grupo joven y sigue sin poderse hacer. Yo creo que todavía, a no ser que ya empecemos a incorporar a becarios y hacer algo, pero eso es una de las cosas que yo creo que tiene que tener una hermandad casi obligatoriamente, porque es lo que puede darle más vida en un futuro, ¿no? Claro, uno ya empieza a perder fuerzas físicas y fuerzas mentales a veces sin darse cuenta, otras veces empieza a darse cuenta ya, y entonces hacen falta relevos. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene esta hermandad. Evidentemente tenemos a Alberto por muchos años, pero hace cada vez falta sangre nueva, fuerza, que uno cuando yo ya no puedo salir de Nazareno obviamente, y lo voy a pasar fatal el año que se salga por primera vez sin estar yo dentro, ¿no? Pero tener esa satisfacción interna de decir, bueno, yo no puedo, pero va a seguir habiendo gente que puede y que quiere y que lo siente, porque claro, es evidente que
Eso sí, el que seamos pocos es porque aquí para salir en esta hermandad hay que sentirlo. En eso llevas tu razón. No tenemos música, no tenemos alharacas, desde el principio, por convencimiento. Los pasos son así, por convencimiento. El propio cortejo, todo responde a un convencimiento, a que esto es algo íntimo, algo personal, algo que no tiene por qué ser multitudinario, pero que tiene que ser firme. Y para que sea firme tiene que haber un número mínimo de personas comprometidas. Yo creo que ese es el gran reto que nos queda en este momento ya, que parece que la hermandad está bastante consolidada socialmente, la agrupación cuenta con nosotros, en fin, la sociedad pues habiendo siempre el típico que dice tonterías, pero eso es normal. Además, como decía Don Quijote, ladran, lo cabalgamos. Es decir, más vale que hablen mal de uno que sea mal, o sea, que hablen de uno que sea mal, ¿no? Eso no importa. Eso, además, es un acicate. Y además, a los propios hermanos nos impulsa a conocer mejor el porqué y el cómo de cada cosa. O sea, cuando a mí me dice alguien, oye, ¿por qué lleváis el capirote de esa manera? Por esto. ¿Y por qué Cristo tiene esa postura tan rara? Por esto. Y la sangre, por esto. Y entonces la cosa, mucha gente, pues, y entonces ya se dan cuenta de que lo que están diciendo por ahí, pues no es ni mucho menos razonable. En fin, yo creo que es momento de que si alguien quiere intervenir, lo haga. Llevamos aquí, bueno, no llevamos mucho, empezamos hace una horilla un poquito más. A mí una cosa que me gustaría resaltar es, por ejemplo, todo lo que es la simbología que tienen los pasos, todo como está puesto, porque por experiencia personal, pues estas veces que o no se pudo salir, o en el mismo caso del año pasado, o años que el típico Domingo de Ramos que está puesta, el llegar a gente, pero no de Córdoba, de cualquier parte, y decir, uy, ¿por qué esta montada está así? De estas cosas que empiezan a preguntar, ¿me podría? Y cuando tú explicabas, pues mira, los candelabros representan a los apóstoles, son los doctores porque es universal. Oh, esta hermandad tiene un sello, esta hermandad tiene, y la gente misma te decía, pues esto tiene mucho peso, no es una cosa de pronto, pues vamos con otro paso y nos vamos a la calle, que aquí hay, y son muchos, no, somos pocos. Entonces, el ver que la gente valora o considera con carga lo que tenemos, creo que también es una cosa que sí, evidente, como tú dices, bueno, siempre hay uno que dice una idiotez, ¿vale? Pero no tiene fundamento, está como la gente que habla por hablar. Entonces, si cuando yo te lo razono, tú me dices que no, con otra razón, pues vale. Pero después que lo explicas o lo razonas, todo el mundo te corrobora lo que has hecho, ¿no? Y yo creo que todo eso que hemos buscado de tener esos símbolos, lo mismo cuando las túnicas y todo eso, el echar un poco contracorriente, pero mantenido. Y otra cosa que también me gustaría decir, creo que no hay gente joven, entre otras cosas, porque hay cada vez más gente joven que no se quiere responsabilizar de nada. Y como no te quieres responsabilizar, pues que voy ahí, o voy para que hoy voy en la procesión y me ven. Pero claro, esos que buscan eso, al año siguiente no vienen porque aquí no hay eso. Entonces el que viene, a lo mejor hay gente que no puede venir en todo el año a los cultos por sus razones, ahí no. Pero viene otra vez, o porque ha hecho una promesa, o porque de verdad quiere salir, pero porque busca otra cosa que no hay en otra. Entonces, el que nada más que busca, como tú decías antes, o la música, o que me viene mi novia al lado, me viene contando historias, no lo puede hacer aquí. Entonces, ya no vuelve. Y yo lo veo, eso, la poca responsabilidad que estamos pasando ese bache, porque lo ves en todo, vamos, hasta a nivel social, a nivel de estudiar, todo, esa falta de responsabilidad, o que le da todo
que están así, todo muy en crisis, como que no hay valores. Entonces, pues estos valores son todavía, bueno, ¿a dónde voy? Esto es imposible. Eso me parece a mí. Una razón, no creo que sea la única, pero que creo que ahí pesa eso también. Pues es interesante porque lo acaba de decir mismamente, la cantidad de personas que vienen de fuera de Córdoba y vienen específicamente. Lo ha dicho María Teresa, ya, ¿verdad? La hermandad dispuso hace ya muchos años la posibilidad de pedir una visita guiada para explicar pues, todas estas cuestiones. Y no nos imaginamos, bueno, eso es visitar la página web de la hermandad, que es fabulosa, por cierto. Y ahí vienen descritas la cantidad de personas y personalidades, cuidado, que vienen. Y a razón de lo que ha dicho María Teresa también, me estaba ya acordando nuevamente de Obispo Asenjo, cuando nos dijo en privado, un poco menos que después de firmar, que no se os peguen las adherencias. ¿De acuerdo usted? Sí, perdona, lo dijo en el sermón. Ah, lo dijo en el sermón, ya. Lo dijo. Fue en el sermón. Muy en público. No sé, Es decir, ¿a qué se refería con las adherencias? A lo que ha dicho María Teresa, a las bandas, a toda esa parafernalia superflua que no vale para nada y que te impide además una comunicación directa con el Señor y con la Virgen. A eso se refería el obispo, o sea que a nuestro obispo le encantaba la cofradía, lo mismo que a las comunidades que había instaladas en San Pedro de Alcántara, que nos lo decían abiertamente. ¿Te acuerdas, Enrique? Esta hermandad nos encanta, el Rocío nos gusta menos, pero esta hermandad nos encanta. Es que digo el Rocío porque el Rocío era nuestra hermandad vecina. Fijaos que... Estábamos frente a frente. Y otra cosa impresionante fue el año pasado, cuando no se pudo salir y se montó el altar simbólico, la gente que decía, pero las colas enormes, y venía gente diciendo, en las demás no hay estas colas, que la cola llegó en algunos momentos a la plaza de esa, ¿cómo se llama? Juan Bendito. Juan Bendito, efectivamente. Hasta ahí llegaba la cola. Una cola que había. Sí. Entonces, estabas dentro y veía la gente también el interés, y la vimos, ¿por qué está vestida así? ¿Qué representa? ¿Qué tiene? ¿Por qué está la corona aquí? ¿Por qué lleva el farol? No sé qué, todo. Y la gente venía y había muchísima gente de fuera, muchísima Y gente. reza, notas que la gente reza. Es lo mismo que se nota en la calle, ¿no? Cuando vas por la calle, vamos, en estación de penitencia, a mí me impresiona y siempre me ha impresionado mirar las caras. Uno va intentando rezar, y es a lo que vas, pero inevitablemente vas viendo, ¿no?, las caras de la gente, y a mí eso siempre me sobrecoge, porque notas que hay esa comunicación que tú decías, ¿no?, directa con Dios, que es lo que yo creo que nos ha llevado a todos, ¿no?, por lo menos a mí también. Entonces, ese impacto de verlo, en ese mismo instante empiezas a rezar, o sea, empieza a haber un diálogo directo con el Señor, ¿no? A mí eso siempre me ha sobrecogido, y este año, efectivamente, cuando estábamos ahí recibiendo a la gente y tal, a mí me impresionaba la cara de la gente cuando miraban a Cristo o a la Virgen, ¿no? O sea, que está rezando directamente, o sea, está impactado. Y yo he visto gente llorar, este martes santo, ¿no?, ahí pasando por delante, ¿no? Entonces, como que se aíslan de todo y se olvidan, y es el Cristo y ellos, o ella. A mí eso siempre me ha sobrecogido, ¿no?, porque efectivamente es que Dios nos busca, o sea, es que no hay más directamente, ¿no? Y además nos ayuda. supuesto. Hay ya varios testimonios, no digamos de milagros, pero sí de ayudas singulares a más de una persona, una presente, que, vamos, se ve la mano de Dios perfectamente. Pues nada, esa es la suerte que tenemos de estar aquí cerquita, ¿no? Probablemente. Yo es verdad que cuando lo vi por primera vez, una de las cosas que pensé, de las pocas cosas, dije, yo quiero estar lo más cerca de ti posible. Ya está. Porque era como, no sé, algo, para mí el Cristo es como, bueno, por supuesto la Virgen, ¿no?, pero yo noto como un imán, ¿no? O sea, como me dice, ven, mientras más cerca estés, mejor. Eso es lo que yo noto cada día que vengo, o sea, no la primera vez que me impactó una barbaridad, sino cada día que vengo y entro a la aquí.
a veces me dice, ya estaba pagando. O sea que, no sé, bueno, y lo que tú dices, evidentemente, así, al sagrario y allí están. Pero bueno, algo tiene esta imagen que te despierta, ¿no? De alguna manera. Que hay veces que va a decir, está vivo. Vamos, que es de verdad. Que es de carne, vamos. Es tan real, es muy real. Hoy precisamente hablaba con una amiga que está haciendo la ejercicio espiritual de San Ignacio en la vida cotidiana. Entonces ahí me ha dicho, le he contado que venía y dice, pues fíjate que estoy meditando con Cristo delante. Dice, porque estamos meditando sobre la entrega de Cristo en la cruz, y entonces he cogido tu Cristo y estoy meditando con él delante. Y ella pertenece a una cofradía, bueno, no tienen crucificado, pero bueno, se puede poner su Cristo también. Y yo creo que es un Cristo que de verdad llama a eso, a una intimidad, a una unión con el Señor, y como, pues eso, adentrarte en ese misterio de la salvación y de amor tan inmenso. Así que somos afortunados. Totalmente. Un aplauso para los niños. Aunque aquí somos humildes siempre, pues un recuerdito del momento hay que tenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como tenemos muy buenos fotógrafos en la hermandad, bueno, aprovechamos de su generosidad. Impresionante. Bueno, pues nos despedimos dando gracias a la Virgen. Dios te salve María, llena de gracias. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.